Vamos a resolver, ya, vamos a resolver un ejercicio en el cual, ¿no es cierto? Vamos a realizar esto de el diagrama de flujo. Ya ahí están ustedes, les veo cómo se están moviendo y todo eso, ¿ya? Voy a colocarles en esta parte de aquí perdón, se me fue 2 veces. Ya, el enunciado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice, diseña un algoritmo que determine si un número ingresado por el usuario es positivo, negativo o cero. ¿Ya? Está deshabilitado el almacenamiento, exportar como PNG, ya. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, primerito vamos a hacer el pseudocódigo, ¿ya? Entonces, igualmente aquí como un texto voy a colocarles para no estar escribiendo con las letras chuecas que yo pongo, ¿no es cierto? Empezamos, ¿no es cierto? Recordamos cómo iniciábamos. ¿Alguien se acuerda? Con un inicio. Ya, ¿no es cierto? Colocamos inicio, no nos olvidemos nunca, colocamos el inicio y el fin. Luego en la mañana que estuvimos trabajando con los otros compañeros, se me estaban olvidando de colocar el inicio y el fin, ¿ya? Un segundo. Ya, ¿no es cierto? Colocamos un inicio, colocamos un fin. Luego, ¿no es cierto? Vemos qué es lo que nos está diciendo. Permítanme, esto muevo un poquito más acá para poder ver. Ya, tenemos un inicio, tenemos un fin, ¿no es cierto? Ahora sí me dice, veo que leo el ejercicio, ¿no es cierto? Diseña un algoritmo que determine si un número ingresado por el usuario es positivo, negativo o cero, ¿no es cierto? Entonces, primerito yo tengo que pedirle a mi usuario que ingrese un número. Para eso voy a poner escribir, ¿no es cierto? Escribir y se acostumbra a poner entre comillas el mensaje que va a ver mi usuario, ¿no es cierto? Que sería ingrese un número, ¿no es cierto? Ingrese un número, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a leer, voy a recibir, ¿no es cierto? El número que va a colocar mi usuario. Entonces voy a colocar, ¿no es cierto? Leer, ¿no es cierto? Y aquí que voy a leer un número, ¿no es cierto? Luego, ahora sí, yo ya voy a tener que hacer la comprobación. De un segundo, cambio la distribución del teclado ya. Ahora sí, yo ya voy a tener que hacer la comprobación, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser lo que yo voy a hacer? Voy a decir sí, ¿no es cierto? Coloco sí, ¿no es cierto? Num, el número que recibí arriba, ¿no es cierto? Que ingresó mi usuario. Voy a decirle si num es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Recordemos, nosotros vimos en esta misma, la semana pasada, ¿no es cierto? En esta misma unidad vimos algo que nos decía, por ejemplo, los estilos de programación, que nos decía que tengo que dar una tabulación, ¿no es cierto? Entonces le damos una tabulación, un espaciado, ¿no es cierto? Y vamos a colocar, ¿no es cierto? Escribir, ¿no es cierto? Es decir, lo que voy a mandarle a mostrar por pantalla, ¿no es cierto? Recordemos que podemos utilizar escribir, mostrar, imprimir, cualquiera de esos podemos utilizar, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a mostrar, ¿no es cierto? Por pantalla va a ser un mensaje que diga perdón, se me fue el dedo. Ya, escribir. El número, no sé por qué, 9. Un segundo. A ver ahí. El número es positivo, ¿no es cierto? Y le cierro, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto? En el caso de que no sean mayor a 0, yo tengo que hacer otra comprobación, ¿no es cierto? Se acostumbra a poner si no cumple con lo que decía arriba, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que yo tengo acá abajo. Sí, ¿no es cierto? Nuevamente con mayúsculas para diferenciar un poco, ¿no es cierto? Si num es menor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Voy a escribir, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir es un número negativo, ¿no es cierto? Es un número negativo, ¿no
es cierto? Cerramos las comillas. Si ven, ahí ya le tenemos nosotros, ¿no es cierto? Si es un número positivo, si es un número negativo, ¿no es cierto? En el caso de que no sea ni un número positivo ni un número negativo, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué opina el público? ¿Qué va a ser? No es un número positivo ni un número negativo. Va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, si no, me gusta a ver si no, a ver que no veo, si no, ¿no es cierto? Y doyentes, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a escribir, ¿no es cierto? Coloco las comillas, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a escribir? El número es 0, ¿cierto? Cierro las comillas y se termina mi programa, ¿ya? Ahí tenemos, diseño un algoritmo que determine si un número ingresado por el usuario es positivo, es negativo o es 0, ¿no es cierto? Inicio, escribo que le pido a mi usuario que ingrese un número, le recibo el número y hago comprobaciones. El número es mayor que 0, hace esto. Si no es mayor que 0, entonces pregunto, ¿el número es menor que 0? Si es menor que 0, pues hago esto, o caso contrario, ¿no es cierto? Si no, directamente mando a escribir, el número es 0, ¿ya? Tenemos hecho el pseudocódigo, ¿ya? Ahora queremos hacer, denme un segundo, ya. Ahora queremos hacer, por ejemplo, ¿no es cierto?, el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Igualmente, en el diagrama de flujo tenemos el inicio, no se puso ahí, el inicio, ¿no es cierto? Déjenme ver, no me sale así, déjenme borrar. Aquí están las figuras geométricas. Voy a hacer solamente con estas formas de aquí, con las que tengo habilitadas aquí, ¿ya? Tengo, ¿no es cierto?, el inicio, ¿no es cierto?, el inicio, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué hace? Saco una flecha, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a decir? Déjeme ver si esta figura le puedo cambiar. Una media parecida, no hay ninguna figura media parecida. Déjenme ver todas las formas. Aquí está, diagramas de flujo. Esta de aquí. Tenemos, ¿se acuerdan que era para mostrar un mensaje por pantalla? Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿No es cierto? Yo voy a decirle a mi usuario, le voy a decir, ingrese un número, ¿no es cierto? Luego igualmente bajo, ¿no es cierto? No va a ser esto de aquí, sino utilizamos la figura que era para recibir un dato. Un segundo que no se borra la figura. Ya, la figura que era para recibir un dato que no me sale, no aparece la figura, pero coloquémosle esta figura media chueca de aquí. Es la media más parecida. ¿Se acuerdan que era un trapecio para recibir el dato? Coloquémosle esta figura de aquí. Y aquí yo voy a recibir el número, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el siguiente paso, ¿qué me dice, no es cierto? Está, ¿no es cierto?, recibe el número. Ahora me toca hacer las comprobaciones. ¿Qué figura representaba o se utilizaba para hacer las comprobaciones? ¿Qué opinan? Hagan memoria mientras yo le busco la figura. ¿Se acuerdan? El rombo. Acuérdense, el rombo. Nosotros usamos el rombo para hacer las comprobaciones, ¿ya? Déjenme sacar la flechita que une estas dos de aquí, ¿no es cierto? El rombo. ¿Y yo qué hago en mi primera comparación, no es cierto? Voy a tener, ¿no es cierto?, si número es mayor que 0. Y recordemos, yo voy a tener dos caminos, ¿no es cierto? Voy a tener el camino, ¿no es cierto?, sí, que me va a decir, por ejemplo, si sí, ¿no es cierto? Coloquémosle, a ver, si sí. Y vamos a tener otro camino, ¿no es cierto?, que va a ser el no, ¿no es cierto? El no. Vamos a tener el sí y el no. ¿Ya? De aquí, ¿no es cierto? Si mi número es mayor que 0, ¿yo qué hacía? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué planteé acá? Si mi número es mayor que 0. Le bajo un poquito más acá abajo para que vean. Es un número positivo. Muy bien, Aaron, ¿no es cierto?
es un número positivo. ¿No es cierto? Entonces aquí le voy a colocar, ¿no es cierto? No tengo que colocar un proceso porque no estoy haciendo nada, sino directamente yo ya le voy a mostrar por pantalla, ¿no es cierto? El mensaje que diga, ¿no es cierto? Es un número positivo, ¿no es cierto? Directamente muestro eso. Y ahora, si no cumple, no es un número positivo, ¿yo qué decía que tengo que hacer? Aquí les voy bajando el pseudocódigo para que vean. ¿Qué El decía número que es tengo que negativo. hacer? Voy a ver la comprobación. El número es menor que 0, ¿no es cierto? Y nuevamente tengo dos caminos. Si cumple, ¿no es cierto? Déjenme borrar este. Ya. Si cumple, ¿no es cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, ¿no es cierto? Es un número negativo. ¿No es cierto? Aquí me faltó la E. Es un número negativo. Y en caso de que no cumpla, yo vuelvo a hacer otra consulta para mandarle sí, no. No, no es cierto. Yo ya directamente le mando si no cumple. Aquí es si sí cumple. Y acá abajo coloquémosle el si no cumple. Si no cumple, ¿no es cierto? Yo ya no mando otra condicional, porque ¿qué voy a preguntar? El número es igual a 0 y luego de nuevo, si sí, si no, ¿no es cierto? No, sino ya directamente yo le mando a mostrar por pantalla, ¿no es cierto? Un mensaje, perdón, mando directamente a mostrar por pantalla un mensaje que diga el número es 0. ¿Ya? Mando ya directamente a mostrar el número es 0. Ya no hago ninguna comprobación, ya no hago nada más, ¿ya? Pero ¿qué me está faltando aquí en mi diagrama? Le hago un poquito más pequeño para que ustedes le vean. ¿Qué me está faltando? ¿Qué opina? ¿Quién me dice que le está faltando a mi diagrama? El final, algo así. Muy bien, Jennifer. Nos está faltando el final, ¿ya? Esperen. Y delante dijo... Ya. No es cierto, me está faltando el final, ¿no es cierto? Yo tengo que colocarle el final. Yo le coloco el fin para decir ya se terminó el algoritmo. Pero algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Yo le voy a conectar, ¿no es cierto? Este de aquí le conecto al final. ¿Cuál más? ¿Dónde más conecto al final? ¿Algo más conecto o queda así mi diagrama y se termina todo? ¿Qué opinan? ¿Dejo ahí o falta algo? Me falta conectar estos de aquí, ¿no es cierto? Yo ya le mostré por pantalla a mi usuario, ¿no es cierto? Y nuevamente me tengo que ir al fin. Igualmente estoy acá. Yo ya le mostré que el número es este y le envío al fin. Ya acomodarán estas flechitas, no pondrán ustedes flechitas sobremontadas como estoy poniendo yo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerle en cuenta, ¿ya? Tener mucho en cuenta, ¿no es cierto? Le mando al fin, ¿ya? Ahora sí, hagamos las pruebas de escritorio. Yo puedo hacerle la prueba de escritorio, ya sea de este de aquí, del pseudocódigo, o puedo hacer la prueba de escritorio del diagrama de flujo. Ya, yo puedo hacer la prueba de cualquiera de los dos. Voy a hacerles de los dos para que vean, ¿no es cierto? Pongamos acácito este de acá, ¿no es cierto? Y centrémonos primero en este de acá, ¿ya? Seleccionar. Ya. Ahí, ¿no es cierto? Empecemos por este de aquí, ¿no es cierto? Hay quienes le hacen de esta forma la prueba de escritorio, ¿no es cierto? Denme un segundito. Bueno, le hacen algunos una especie de tablita, ¿no es cierto? Esperen que esto no es una tablita. Le hacen una especie de tablita, ¿no es cierto? En donde van a colocar, ¿no es cierto? Las variables que identificaron. ¿Ya? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces va a haber quien por aquí le va a colocar, ¿no es cierto? Coloquémosle aquí, ¿no es cierto? Leer el número, entonces colocan aquí num, ¿no es cierto? El número o de no, otras personas, por ejemplo, le colocan aquí. Aquí se va a ingresar el número, ¿no es cierto?
En esta parte de acá vamos a hacer la comparación, ¿no es cierto? Si num es mayor a 0, acá se haría, caso contrario, ¿no es cierto? La comprobación. Si num es menor que 0, y acá sería, por ejemplo, ya el 0, ¿no es cierto? El otro caso, ¿no es cierto? Se suele hacer de esta forma con una tablita, ¿no es cierto? Y se va colocando, ¿no es cierto? Yo digo, Nilo, dígame un número, cualquier número. 5. El 5, no sé, todos dicen el 5. En la mañana también pregunté un número, el 5 me dijeron. Y pregunto, ¿no es cierto? Estoy en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Déjenme... No puedo señalar. Estoy en esta parte, ustedes han de ver dónde está mi cursor. Estoy aquí, ¿no es cierto? Ingreso un número. El Nilo vio un mensaje que decía ingresa el número. El Nilo ingresa un número, ¿no es cierto? Estamos en esta parte de aquí. Ya, luego, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Luego vamos a hacer la primera comparación. Si el número es mayor que 0, entonces yo voy a poner, ¿no es cierto? 5 es mayor que 0. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces va a mostrarme aquí por pantalla, ¿no es cierto? Un mensaje que diga el número es mayor, perdón, el número es positivo, ¿no es cierto? Y ahí, de hecho, ahí ya terminaría el programa, ¿no es cierto? Pero recordemos que nosotros para decir que está bien hecho, debemos de hacer mínimo una prueba con cada uno de los casos. No va a ser que ni lo dice, bueno, ya ahí me salió que el número es positivo, muy bien. Pero ¿y qué pasa si yo por acá tengo un error en la siguiente consulta que voy a hacer? Va a estar mal, ¿ya? Mínimo comprobamos con 3, ¿ya? Vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Vamos a ver, Jennifer, dígame un número. El 7. El 7, no, un número negativo, para probar cada uno de los casos. -7. Ya, -7, ¿no es cierto? -7. Y yo hago la primera comparación, ¿no es cierto? -7 es mayor que 0. No, ¿no es cierto? Entonces, no se cumple esta condición, ya no me muestra esto de aquí. Ahora vamos a la siguiente condición donde yo tengo que comparar si número es menor que 0. Entonces, ahora sí, -7 es menor que 0. Entonces, sí va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, me va a mostrar por pantalla un mensaje que diga el número es negativo, ¿no es cierto? Eso me va a mostrar... Ahí se me... Ahí me va a mostrar, ¿no es cierto? El número es negativo, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Dado el caso, me falta probar con el último caso, ¿no es cierto? Por ahí le pregunto al Edwin. Edwin, dígame un número. El Edwin ingresa el 0, ¿no es cierto? Vamos por el primer caso. ¿El número es mayor que 0? ¿0 es mayor que 0? No, entonces paso al siguiente caso. ¿El 0 es menor que... ¿El 0 es menor que 0? No, entonces no cumplió con ninguna de estas condiciones, me dice, si no cumple con ninguna de esas, pues vas a imprimir un mensaje que diga el número es 0. ¿Ya? Entonces va a ver eso por pantalla, ¿ya? De esta manera se hacen las pruebas de escritorio. Voy probando lo que escribí con cada una, asignándole valor. Si me dice calcula el área del cuadrado, pues yo ingresaré un número, el lado. Calcula el área de un rectángulo, pues ingresaré el lado, la base y la altura. Y luego haré la operación y veré, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente y otra forma, por ejemplo, igualmente de ir haciéndole la prueba de escritorio, utilizando, ¿no es cierto?, el diagrama de flujo. Igualmente, pueden hacerlo en una tablita, pueden irle anotando al lado. Hay en algunos casos que yo he visto que trazan una línea así al lado, ¿no es cierto? Y vamos colocando, ¿no es cierto? Me dice, ingrese un número. La Jennifer me dice el 5, ¿no es cierto? Estoy aquí, ¿no es cierto? Esperen. Ya estoy aquí, a esta altura de aquí, ¿no es cierto? La Jennifer ingresa el 5, yo aquí hago la comparación, ¿no es cierto? 5 es mayor que 0. Si cumple, entonces mando imprimir el mensaje que ya sabemos, el número es positivo. Luego, ¿no es cierto? Y una vez que mandé imprimir el mensaje, terminó el código, ¿no es cierto? Si ven, termina el código,
¿Ya? Entonces ahora sí le preguntamos a la Emily, dígame un número, la Emily me va a decir el número -4, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente acá, la Emily coloca el -4, ¿no es cierto? Y colocamos -4 es mayor que 0, si no, ¿no es cierto? Entonces, no es mayor que 0, no entra. Vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Estamos ahora siguiendo el flujo de acá abajo, ¿no es cierto? Y me dice, -4 es, esperen que acá, bueno, sí, no, ya está bien. -4 es menor que 0, entonces si cumple, pues le saldrá el mensaje, ¿no es cierto? Que diga, me cierro esto ya, le saldrá el mensaje que diga el número es negativo, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto? Por ahí le preguntamos un número, ¿no es cierto? Al, déjenme, no les veo, a la Dayana. Dayana, dígame un número. La Dayana dice el 0, ¿no es cierto? Hago la comprobación si el 0 es mayor. Esperen que ahí está Justin puesto. Ya, el 0 es mayor que 0. Luego acá hago el 0 es menor que 0. No cumple con ninguna de estas condiciones, entonces tengo que no. Y el número va a ser 0 y me va a imprimir mi mensaje. Ya, si ven, voy siguiendo el flujo. Inicio, ingreso un número, ingreso el 0. Me pregunta, ¿no es cierto? El número es mayor que 0, si no, no es, entonces bajo. El número es menor que 0, no es, entonces el número va a ser 0, ¿no es cierto? Y finalmente termina el programa. En caso de que sea, pues me voy por acá y luego termina, me voy por acá y luego termina. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia sobre este tema? Les escucho. ¿Algo? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en la sala de grupos pequeños, ¿no es cierto? Van a ir ustedes a la virtual, van a descargarse que dice ejercicio en clase unidad 1 M2A. Verán que digo M2A, los del B estaban más difíciles, más feos. Ya a ustedes les puse unos lindos ejercicios más bonitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar, ¿ya? Ya mientras ustedes trabajan, voy tomando lista, vamos a trabajar en salas de entre 3 y 4 participantes. Nuevamente, ustedes en algo que se diferencian de los compañeros del BES, que ustedes, la mayoría sí sabe trabajar de forma colaborativa. Compartir, subimos el documento al Drive y trabajamos, o de no, uno va anotando, los otros vamos dando las ideas, vamos haciendo, ¿ya? Lo que hacen los compañeros del BES, tú haces el primero, tú haces el segundo, tú haces el tercero, y lo que primerito hacen, digo, ellos hacen magia. Primerito, el otro día les puse a hacer unos ejercicios igual que ustedes. No tenían hecho el planteamiento del problema, no tenían la ejecución, no tenían el, no tenían, ya hasta se me olvidaron los pasos. No tenían hechos los dos primeros pasos, pero ellos ya tenían la ejecución del plan. ¿Y qué estaban haciendo? Pues cogíamos, copiábamos la partecita de acá abajo, creo que esto de acá va en comprender el problema, creo que esto de acá va en el planteamiento de la solución, ¿ya? Y de ahí el resultado, entonces sí me dan 5 manzanas y no sabían qué hacer. ¿Por qué? Digo, ustedes hacen magia porque ya ponían. Otro grupo igual no tenía nada, sino simplemente tenía acá arriba en términos de A y B, y acá abajo en términos de X y Y. Digo, ¿y cómo? ¿De dónde salieron esos valores? Y no saben explicar, ¿ya? Eso es lo que les hace, digamos, ustedes que sí saben un poquito más esto del trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, en salas de 3 o 4 participantes van a tener 45 minutos para resolverlo, ¿ya? Y luego regresaremos acá a la sala nuevamente de los grupos, haremos una breve revisión de los ejercicios y terminaremos la clase, ¿ya? Abro las salas. Cualquier duda, consulta o sugerencia, tienen la opción de solicitar ayuda, ¿ya? Voy pasando por las salas por si tienen dudas.
a esto. Ya. Ah, porque se hace en Word o en donde será. En Word, creo, para hacer. Ya, entonces aguanten, me paso esto a Word para poner a hacer de uno. Y ahora sí, ¿quién hace el uno? A ver, un grupo de amigos que repartieron una cantidad de dinero en partes iguales y hay 8 amigos, tienen 240 en total, ¿cuánto dinero recibirá cada amigo? Ya o el uno ya. Mm.
en comprender el problema creo que va lo que mandé ahí. Un grupo de amigos quiere repartir una cantidad de dinero en partes iguales. Hay 8 amigos, los 8 amigos tienen $240 en total. ¿Y cuánto dinero recibirá cada amigo? A ver, entonces, ¿qué ponemos en comprender el problema ya para que prenda todos los micrófonos e ir haciendo esto rápido? A Mm, ver, Yo digo que a ver. Lo que mandé el chat no sé si estará bien. Dice, entender el problema, repartir una cantidad de dinero en partes iguales. A ver, a ver. Sí, sí está bien. Ya. Se puede copiar esto. ¿Eso está bien o le quieren modificar más para que le vayan poniendo? en dinero a recibir en vez de esos signos pon X.
ahí ya se pone el paso de solución del problema, ¿no? Para acabar el... Eso ejecutar. El perímetro, creo que es el área. O sea, primero saquemos del perímetro y de ahí con eso. Es que primero pide el perímetro, ¿no? Es que dice, un jardín tiene forma de rectángulo y se quiere instalar un camino de pies alrededor del perímetro del jardín. Si no, ¿para qué nos dice eso? Creo que el área se saca así al final, ¿cachas? Porque dice que Ah, en total lo que se cubría con piedras el área, ¿cachas? el camino no es lo que va por el perímetro, lo que rodea. Y ese camino Simón, es está que dice señalado. alrededor. Si el jardín mide 8 por 6 de ancho y el camino de piedras tiene 50 centímetros, ¿cuántos metros cuadrados de piedras se necesita? O sea, yo le entiendo así, ¿no? Primero sacamos el perímetro, de ahí esos 50 centímetros, o sea, como que le convertimos a metros, ¿no? Para poder hacer más fácil. Déjame. Usted no lo entiendo. Muy confusa, weón. Simón, es que primero pide el perímetro, después el área, no le entiendo bien, mejor dicho. Creo que más o menos le entiendo, porque dice que, o sea, que 50 centímetros es de cada lado del perímetro. Y como son, o sea, dos de largo y dos de ancho, entonces sería como que 50 de este lado y 50 de este, por lo que yo entiendo. Ay, pero, pero solo sería el ancho. No sé. Que depende de qué tanto. Claro, No. porque serían, ¿cuántos metros? Si mide 0,5 son 2, son 8. Ah, ok, ok, cacho, cacho. Consulté a Don Bot. Alberto Sánchez GPT. Exacto. Y dice, verás, ¿Ay, qué dice acá? primero debemos determinar las dimensiones totales del jardín y del camino de piedras alrededor. O sea, le saco el perímetro. Exacto, dice, el jardín mide 8 metros de largo por 6 metros de ancho, por lo que su perímetro es de, 28. en Ah, total 28 metros. entonces vamos poniendo. No, aquí más. Se saca el perímetro. Se saca el perímetro del rectángulo. Después, ¿qué hace?
Después de eso, después dice, debemos sumar el ancho del camino de piedra de alrededor del jardín. ¿Cómo? Ya después de ¿Cómo? ejemplo dice a ver cómo. Eso de que se suma así como 0,5 cada lado, así. Pero todo el ancho del jardín más el ancho del camino mínimo de piedra. Sale, dice, sale, ancho total del camino de piedras, ancho total del camino de piedra sale 7 metros. ¿Por qué Y el 7, cabrón? largo total del camino de piedras del jardín más los ancho del camino de piedras, largo total del camino de piedras más lo ancho ¿Por qué sale 7? vuelta el largo total del camino sale 9. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Aquí O está, sea, según aguanta. yo, cacho que va a 0,5 en cada lado, ¿no? Que sería 0,5 por 4 lados, creo que no sé cuánto es eso. Es 2, pero de ahí qué hago con ese dato. O sea, tengo dos de cada, sería 2 en total, ¿no? Porque es 0,5 de cada lado, 0,5, 0,5, 0,5, pues. 2 sería el 0,5 por el 4 por 4 lados que tiene el rectángulo sería 2, ¿no? Entonces, ¿y de ahí qué hago? O sea, ¿qué hago con eso? Pero, ¿dónde sale 7? Así, ¿a qué le sumas o a qué le multiplicas ese 2? Voy, espérate. Te pongo en contexto. Qué bonito. Eso tenemos 20 minutos que ver. Al último pongo el contexto. Ah, no, no, aguanta, aguanta. Esta huevada está muy fea. Voy a ver si formato. Ahí está. Y le saca el perímetro, que es 28, sí, mamá. Dice ahora, para terminar las dimensiones totales del camino de piedras, debemos sumar el ancho del camino de piedras alrededor del jardín. El ancho total del camino de piedras. Claro, el ancho es 2. Ah, ya le cacho, cacho. Ah, sí, sí, claro, sí está bien como está diciendo. De ahí le sumas ese ancho. ¿Y por qué sale 7? 6 más 2 no es 8, cabrón. 6 por 2 más 2, creo que sale. Sí, pones una cálculo y sale 7, ¿no? Supongo, no sé. Si no, no tiene sentido. Voy a poner la cálculo. Está bien 7, pero es que es 0,5 metros. Sí, 6 por 100 más sale 7. A ver, bájale. De ahí supongo que es lo mismo con el largo, ¿no? Bájale, bájale. Bueno, es que estoy viendo desde el Zoom. Da pereza revisar así. Largo total, 39 vedas. Simón hace lo mismo con el largo. Ah, ya le caché, ya le caché. Y De ahí 50. saca con esos dos datos, ahí saca el área. Ah, ¿y para qué saca el perímetro? Entonces no entiendo. O sea, el perímetro no sirve de nada sacar, cabrón. Que ni ocupa ese dato, o sea, pero bueno, para tener así, sí, como para decir, este es el perímetro. No, pongamos, sigamos como está. O sea, no igual para que no sospecha, pero o sea, hagamos así. Pero bueno, por lo menos sí le entendimos para explicar, ¿sabes? Claro. Por eso me gusta el chat. A veces te deja ir, te deja todos los pasos para que entiendas bien. Simón, nada, sí sirve bastante de la plena. Antes pongamos así. Le pongo perímetro y área, ¿no? Del rectángulo. Simón, vele haciendo eso de elaborar el plan. Yo para hacer la ejecución.
sale 28. Sacamos del perímetro, sale 28. Y de ahí dice, el camino de piedras tiene un ancho de 50 centímetros. Entonces, no sé si ahí se resta 50 menos 28 y de ahí esa es la respuesta. Y porque los metros al cuadrado es de los dos lados del jardín, de los dos lados más largos, que sería la base, por eso es al cuadrado. O sea, en vez de poner, por ejemplo, que un lado mida 28 y el otro también 28, se pone 28 metros al cuadrado. Y ahí ya estaría calculándose los dos lados. ¿Me entienden? Algo, Sí, algo. entonces voy a ver ahí para todos ver cómo va realizando y si es que falta algo le ayudamos y así. Le hago como yo entiendo. A ver, en este no, no vamos a poner perímetro, sino vamos a ponerle X, que sería cuánto necesitado. Si nosotros sacamos el perímetro del rectángulo que, si no estoy mal, el rectángulo es base más altura más altura. Que es lo mismo que decir 2 por, que sería aquí 8 más 6. Tomando esto en cuenta de que los 8 metros de largo sería la altura y los 6 metros de ancho sería la base. Entonces hacemos eso, sale 2 en paréntesis, 8 más 6 es 8 9 10 14 14 y 14 por 2 es 28. Si no, 28. Y ahora, aquí dice, el camino de piedras tiene un ancho de 50 centímetros. Ah, aquí sí hay que convertir, ¿verdad? Pensé que era 50 metros, que sería un medio. Bueno, hasta ahí me queda, de ahí sí ya no sé qué hacer. Disculpa, lo que te está sobrando de X es ¿de qué es el perímetro? Sí, el perímetro del rectángulo. Aquí.
Pero hiciste qué. O sea, ya resolví. O sea, ya tengo la respuesta. Solo falta escribir. Ya estoy poniendo ahí en entender el problema. ¿Cuánto falta para que se acabe? No sé. 10 minutos, dice. Voy avanzando. Ah, dice que quiere el 30% o sea, ¿Y que quiere ganas? ganar el 30%, ¿sí, no? Entonces acá pones ganancia, ganancia, gan- del 30%. ¿Cómo se pone el porcentaje? Ah, ¿cómo te sale a ti que tiene que vender? Ah, 13. Ah, ya. Pues sí, estoy bien. Sí, mo. Sí, ¿cómo es el 30%? Encima nos pone con 10 así, todavía más fácil. El costo más. Depende de ejecutar plan, le pones el porcentaje. ¿Cómo sacas el proceso tú? Simón, la ganancia solo haces el 30% de $10. Ya está. ¿Y cómo sería el análisis? ¿O cómo le comprobamos del último ejercicio? Otra vez, no sé, es que justo estos ejercicios, pues como que... Es que no se me ocurre cómo comprobar que esté bien.
¿Se les ocurrió cómo? Creo, deja ver. Espera, estoy haciendo una hoja. Ahorita ya entré en prisión. Sí, mo. Es que no sé. Y si le hacemos inverso, o sea, digamos que ahorita está sumando lo que es la ganancia. Sí, mo. Digamos ahora resta lo que es la ganancia del Ahora 13 réstale tres, así. Puede exacto, le ser. resta el 30%. Sí, mo, dejamos así. Ya está. Ya. Ahora hagamos eso de los. ¿Cómo es lo siguiente? Lo de los diagramas de flujo, ¿no? Que bueno, ya lo vamos a alcanzar. Los Sí, pero diagramas de si flujo le quiero, hacemos aquí mismo, Oye, porque, no sé. porque O hay hacemos otro, en otro lado y solo cogemos o sea, y le hacemos una captura y ya. claro, porque hay otro pues, también, que también es grupal Sí, mo, y sí, sí. es más rápido. Puedes crear para poder hacer script. No, ¿cómo se llama la herramienta? No me acuerdo. Ya déjame ver, acá tengo el link. Ya de una de una. así. Oiga, en este documento ya se queda guardado, así que Ajá. hay que descargar. Ya. Déjame ver, creo que está bien.
tantas herramientas que tienes, ya no sabes dónde pones el link. Simón, es que sí nos dan full, así que Canva, que genial, y que ni sé qué. A ver, el enlace. Entonces, vamos a los IT. A ver, por aquí. Ya les comparto. Olvidé de poner. Sí respondimos al Aquí final. estaba, no me fijé, discúlpame. Vamos con el siguiente grupo. Le dije el grupo de Jennifer, Karen, Stanley y Steven. Cualquier ejercicio que no sea el mismo que explicaron ya los compañeros. Ya le comparto. Ya. Bueno, ya puedo observar. Sí. Bueno, este ejercicio se nos presentó una serie de dificultades, pero le resolvimos lo mejor que pudimos. Dice, un jardín tiene forma de rectángulo y se quiere instalar un camino de piedras alrededor del perímetro del jardín. Si el jardín mide 8 metros de largo por 6 metros de ancho y el camino de piedras tiene un ancho de 50 centímetros, ¿cuántos metros cuadrados de piedras se necesitan? Para comprender el problema utilizamos los siguientes enunciados. Un jardín tiene forma de rectángulo. Se quiere instalar un camino de piedras alrededor del perímetro de dicho jardín. El jardín mide 8 metros de largo por 6 metros de ancho y el camino de piedras tiene un ancho de 50 centímetros. Y lo que queremos saber es cuántos metros cuadrados de piedra se necesitan para recubrir el perímetro del jardín. Para esto vamos a utilizar lo que sería la fórmula para conseguir el perímetro del jardín, que sería 2 por base por altura, o lo mismo decir, base más altura más altura. Bueno, aquí nosotros le entendimos el problema de la siguiente manera. Primero convertimos los 50 centímetros cuadrados a metros, que sería 0,50. Ahora lo que hicimos fue multiplicar por 8 que representaba el largo de así del rectángulo y por 6 que representaba lo ancho del rectángulo. Multiplicando eso nos salía 0,50 por 8 de largo sería 4 metros al cuadrado y 0,50 por los 6 de ancho sería 3 metros al cuadrado. Ahora si utilizamos la fórmula para sacar el perímetro, lo que nos daría igual a 2 por 4 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado, dando como resultado 2 por 7 metros al cuadrado, que nos daba 14 metros al cuadrado. Y es como nosotros le sacamos. Ahora para comprobar que sí, que sí salió bien, lo que hicimos fue reemplazamos en X los 14 metros al cuadrado y en la fórmula hicimos la fórmula y sale 14 metros al cuadrado igual a 14 metros al cuadrado. Ya. ¿Qué ejercicio era este? El segundo. 2. Ya. Ahora este mismo ejercicio nos va a explicar la sala 5. Aarón, Cristian y Nilo. Vamos, chicos. Una pregunta ha faltado. Ariel, ¿está Ariel? Ariel. No. Y Jonathan Cuy.
Ya chicos, explíquenos cómo ustedes le entendieron el problema. Ya vemos el ejercicio. Verán que es el mismo ejercicio que indicaron los compañeros. Cristian, bájale un chance. No tanto a reírse al principio. Explicamos el mismo. Sí, ese mismo ejercicio. Entonces, súbeles el segundo. El 2. Bueno, el 2 es un jardín, tiene forma de rectángulo y si quiere instalar un camino de piedras alrededor de un perímetro del jardín. Si el jardín mide 8 metros de largo por 6 metros de ancho, el camino de piedras tiene un ancho de 50 centímetros. ¿Cuántos metros cuadrados de piedras se necesita? Bueno, lo primero que hicimos fue sacar todos los datos que nos proporciona el ejercicio, que sería el ancho del jardín, que son 6 metros, el largo del jardín 8 metros y el camino que mide 50 centímetros. Bueno, lo primero que elaborar un plan, deducimos que tenemos que sacar el perímetro y el área del rectángulo, porque al principio nos pide el perímetro. Al final, como nos dice que es en metros cuadrados, entonces ese sería el área del rectángulo. Bueno, también tenemos que sumar el ancho del camino de piedras, que sería de 50 centímetros. Y bueno, como para ocupar todo en metros, le pasamos de 50 centímetros a 0,5 metros para poder ocuparlo. Pues bajaremos. Bueno, ejecución del plan, fuimos así poniendo las fórmulas, que sería el perímetro, que se suma a los dos lados, y el ancho, o sea, esa es la suma de todos los lados, que sería 28 metros, entonces sí ya sacamos del perímetro. Y bueno, ya le pasamos de 50 centímetros a metros, y bueno, vamos sumando el ancho del mismo, con el ancho previo al que teníamos del rectángulo, que sería los 6 metros del rectángulo, más el 0,5, y como son de dos, ¿no? De dos lados que son el ancho, entonces por eso le pusimos con dos, que son dos del ancho más el 0,5 de lo del piedras, entonces hacemos resolvemos y nos salió que son 7. Igual hicimos lo mismo de largo con los 8 metros que son originalmente del rectángulo, más los dos lados de largo, más el 0,5 que sería de piedra, lo cual nos sale 9. Entonces, con estos dos nuevos datos que sacamos del largo y del ancho, con estos dos calculamos el área, que el área es el largo por el ancho. Entonces, que sería 9 por 7, que es el nuevo ancho y el nuevo largo que sacamos, que se da 63 metros cuadrados. Entonces, esto quiere decir que se necesitan 63 metros cuadrados de piedras para cubrir un camino alrededor del jardín. Y bueno, en cuanto a analizar la solución, lo que hicimos fue comprobar nuestra respuesta, que debemos de restar del área del jardín, del área total, para obtener el área del camino de piedras solamente. Entonces restamos del área total, que serían 111 con lo del camino de piedras, más del área del jardín, que eran 48, que sería solo del área o sea, de la primera área, que sería 8 por 6. Entonces restamos de estas dos cantidades y nos saldría que el camino en total con el de piedra sería 63 metros cuadrados. Entonces así comprobamos que sí concuerda con el área que habíamos sacado previamente. Y así hicimos el ejercicio. Ya, muy bien, chicos. Una pregunta. ¿Alguien alcanzó a hacer alguno de los ejercicios de los diagramas de flujo? ¿Alguien? Sí, no, tal vez no. Nadie alcanzó a hacer ninguno. Dígame, Edwin. Nosotros sí. Entonces explíquenos uno, ¿ya? A ver, no son del mismo grupo, ¿no es cierto? Entonces ustedes nos explican uno y el grupo de David nos explican otro, ¿ya? Es el grupo de Edwin. Edwin, Marcos y Paul. Y luego nos explica otro David, Jocelyn y Paul Ponce. Sí se ve, pero Sí.
Ya, entonces ya le explica a mi compañero. Ya, Y bajen un poquito. Ahí ya. Como ya iniciamos, y la primera que decimos que pide será colocar la base del triángulo y de altura. Después nos preguntará si los datos colocados son correctos. Si no son correctos, nos regresar de nuevo para colocar correctamente. Si están los datos bien colocados, se ejecutará la fórmula de base por altura sobre 2. La cual, si la respuesta a la que queremos es correcta, se termina, pero si no es correcta, de nuevo se formulará. También podemos hacer de nuevo si queremos hacer otro cálculo, el cual si queremos no nos llevará al inicio, o si no, se terminará ahí. ya. Un momento. Súbele un poquito o bájale. Déjame ver un poquito más de eso. Ya, ahí nomás. Ya, algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? En el caso de que la respuesta no sea correcta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tendrían ustedes que volver a ejecutar la fórmula, muy bien como le pusieron. Pero también recordemos, aquí le estamos mandando, recordemos, tenemos dos salidas, la del sí y la del no. Ustedes aquí le están mandando dos. Si no hace esto, haz esto, y si no, haz esto de acá, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado en tal caso, por ejemplo, después del sí, en vez de mandarle al fin directamente del sí, ¿no es cierto? Pueden preguntar, ¿quieres continuar o quieres calcular el área de otro triángulo? Si dice sí, nuevamente volvemos al inicio, ¿no es cierto? Ya donde dice ingrese los datos. O si pone no, ya le mandaríamos al fin, ¿ya? Eso para tenerle en cuenta. ¿Cómo le hicieron la prueba de escritorio? Veamos. Ya tenemos la base que ingresa como base 2, que ingresa como altura 5, calculamos y nos sale 10. Muy bien. Ahora vamos con el grupo de David. El que hayan hecho del diagrama de flujo o el pseudocódigo, ¿ya? Es que ya me arrepentí, no, no está bien lo que nosotros hicimos. No importa si aprendemos, si compartan para ver. David, Jocelyn y Paul Ponce. Ustedes siquiera han hecho. Los compañeros ni copiado del chat GPT alcanzaron a hacer. Miren, increíble. Les da paso por paso y hasta les pone comentarios para que vean. Así dijo el compañero. A ver, veamos. Dice de los ejercicios a continuación, diseña un programa que calcule el área de un triángulo. Inicio. Ya. ¿Ya Veamos. viste? Primero el pseudocódigo. Ya. Usted sí tiene pseudocódigo. Ajá. O sea, dice de una manera muy rudimentaria, porque No, está bien. Eso, en sí, eso es un algoritmo, un pseudocódigo. Trataré de hacer tal vez las palabras clave, como digo, entrada, salida, input, imprimir, mostrar. Utilizamos como sinónimos de las otras. ¿Ya? ¿Es para qué? Porque, por ejemplo, el input que pone David, que sería, por ejemplo, el input, ya, para recibir el dato, ¿no es cierto? En un lenguaje es input, en otros lenguajes es, no me acuerdo, ya ni me acuerdo cómo es, pero eso es diferente en cada lenguaje, ¿ya? Entonces, por eso se coloca de una manera, llamémosla genérica. El escribir, tenemos el print, el system o print, el print LN, tenemos diferentes formas de imprimir, ¿no es cierto? Acorde al lenguaje que estemos ocupando, entonces ocupamos de manera muy genérica. Ahora sí, David. ya. También hicimos el diagrama de flujo. Yo hice de manera jerárquica, comenzando desde inicio hasta el final, que sería ya la respuesta del área. Porque si bien en el pseudocódigo hicimos simplemente eso, no hicimos con una respuesta negativa. Ya. Ya, entonces por eso solo hice de esta manera. Ya dice, inicio, escribir, introduce, va a mostrar en pantalla, ¿no es cierto? Introduce el área del triángulo, va a leer la base, va a escribir nuevamente eso, va a leer la altura, va a calcular el área y se termina el programa. Muy bien, ¿por qué? Porque yo nunca puse, ¿no es cierto? Por ahí los compañeros le pusieron, ¿no es cierto? Tal vez alguien podía poner, voy a poner una validación de que el área tiene que ser menor que tal cosa o la altura menor que tal cosa, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no había ninguna condición, entonces se podría decir prácticamente está bien, ¿no es cierto? Lo único que tiene de malo, digamos, su diagrama de flujo
es, primero, nos faltan los cuadritos. Recordemos los cuadritos, por eso es un diagrama de flujo, porque está hecho por cuadritos, por figuras geométricas que nos ayudan a identificar un poco esto, ¿ya? Entonces no se olviden de colocar esto, el trato que hagan sus deberes, y también les falta algo importante, les falta esta parte de aquí de colocar el fin. Ya no se olvidarán de colocar el fin, o de no es como que el programa va a quedar ahí en ejecución hasta que alguien diga, ve aquí, detengamos este proceso. Ya eso para tenerle en cuenta. Muchas gracias. Ahí al lado tienen la prueba de escritorio, igual como tenían los otros compañeros. Ya leer la base, leer la altura, hacen el cálculo y ya está. ¿Ya? Nuevamente, bueno, les estaré enviando, igualmente les colocaré en el virtual ya la siguiente semana les habilitaré la segunda unidad. Recordemos, en nuestra unidad número 2 ya va a ser una unidad que tiene evaluación y comprende la evaluación de la unidad 1 y de la unidad número 2, ¿ya? Eso para que le tengan en cuenta, la evaluación va a ser presencial. De ustedes no me preocupa porque ya hacemos un intercambio con la hora de redes. Eso ya está hablado desde hace mucho tiempo. Solo con los del B todavía no sé con quién hacer intercambio de hora, ¿ya? Dígame, Edwin. Profe, el trabajo este que estamos haciendo, ¿le subimos solo uno por grupo No. o No, pues todavía quiere que les califique. Si en mi cara dicen, ya les voy a subir el video que vean y se ríen como yo estaba aquí, una sola risa. Hasta yo me puse cuando dice el compañero, pero imagínate, dice, imagínate si nos da todo paso por paso, dice, esta tecnología increíble. Yo puse hasta que me asombraba y el compañero ni cuenta se dio. Ya eso para que le tengan en cuenta, ¿no es cierto? Inclusive alguien va a decir, ve, pero si estos ejercicios que ponen son hasta sacados del ChatGPT, de todas estas cuestiones, ¿ya? Eso para tenerle ya, en profe, y cuenta. otra pregunta. Dígame. Sí, el día de ayer se había habilitado una tarea, no sé qué, que se activó a las 11:30, si no Eso no recuerdo. era para ustedes. Ah, ya. No, estábamos trabajando con los compañeros, es que eso bueno, les iba a decir ya en su momento, les haremos con ustedes también. Era esto de aquí, déjenme les comparto pantalla. Todavía nos quedan unos pocos minutitos. Es esto de aquí. Ya no se olvidarán de revisar la sección de avisos que ahí les voy a colocar. Era esto de aquí, resolución de ejercicios con el método de Polya. Son estos de aquí. Si quieren practicar ejercicios, practiquen los ejercicios del grupo B, practiquen estos de acá, que no me acuerdo si hicimos con ustedes, ¿ya? Pero creo que sí son los que hicimos con ustedes. Déjenme abro. Son igualmente los ejercicios que hicimos, solo que con ellos probamos otra forma. Ven, es de Juanita Guarda en su monedero, Susana tiene tantos años. Sí hicimos, creo que con ustedes, no me acuerdo. Pero igualmente, si quieren practicar, ahí tienen ejercicios para que practiquen. ¿Era por qué? Porque vamos, cuando trabajemos ya, cuando empecemos a programar, llamémosle así ya desde la siguiente unidad, vamos a hacer algún ejercicio en clase que hasta, por ejemplo, hasta el final de la clase van a tener que dejar cargando en una tarea, llamémosla así, que se llama talleres de tal cosa, ¿ya? Y en esto de aquí se habilita la evaluación por pares, es decir, al Paul le va a revisar el David le va a revisar al Nilo, al Nilo le va a revisar el Edwin, y así. Ya se intercambian los trabajos para revisarse, ¿ya? Pero no va a ser una revisión, por ejemplo, solamente los del A se revisan entre ellos, no, sino los del A se revisan con los del B, al Edwin le puede tocar la Anita, a la Anita le puede tocar el Nilo y así. Ya entre su curso o del otro curso, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque en fin van a hacer los mismos ejercicios, ¿ya? Entonces tendrán que hacer un portafolio. Luego, por ejemplo, tendrán que estar atentos porque aquí hay una fase de envío hasta el día, yo qué sé, pongamos miércoles 3 de mayo del 2023, 11 de la mañana, por ejemplo. Y de ahí yo les daré un día para que revisen. Es decir, cosa que para el jueves, tanto de mayo, esté revisado, ¿no es cierto? Luego va a haber otra fase, igualmente como que de una coevaluación, que otro compañero vuelve a verificar lo que revisó la otra persona. ¿Y para qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque así revisamos y vamos a decir, ah, mira, yo no sabía cómo hacer este ejercicio, pero mira, el Edwin le resolvió de esta manera. Mira, el Paul que me revisó me dijo que podía resolverle de esta manera. ¿Es por qué? Porque alguien me dijo del B, la profe le gusta que hagamos como ella dice o de no nos pone cero. Yo les pongo cero porque van y copian del ChatGPT bien descaradamente. ¿No es cierto? En mi delante. Entonces, eso yo digo, ¿no es cierto? Tenemos que
ver las diferentes formas que podemos resolver un problema, ¿no es cierto? Porque también, porque si yo digo, háganme este ejercicio, resuélvanme de esta forma, utilizando tales cosas, tienen que utilizar eso, y hay algunos que siempre, yo les suelo decir que les gusta estudiar mucho y ya se adelantan a los temas, algunos ya se adelantaban, recién estamos en unidad 2 y ya sabían cosas que se ven en la unidad 5, entonces digo, mientras más así, más complicados les tocan los ejercicios, ¿ya? Entonces, como digo, esta era solo si ven, es una revisión por pares. Por ejemplo, ven, este grupo hizo esto, aquí está lo que los compañeros les revisaron, lo que les colocaron. Falta ejecutar el plan y la revisión, falta hacer tal cosa y estas cuestiones, ¿ya? Es algo así que haremos ya desde la siguiente unidad. Pero eso no se preocupen, esa actividad no era para ustedes, porque como ustedes ya tuvimos esa clase y la trabajamos presentando aquí en la clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, sugerencia? ¿No? Ya, chicos. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. La siguiente semana estaremos ya empezando con esto de Python, con todo en el chat de WhatsApp. Les voy a compartir el enlace de los cursos para que revisen si quieren matricularse, cualquier cosa. O de no, nos estaremos viendo el día martes, es con ustedes, ¿ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos, profe.